Sí. Confianza solo en Cristo. Lección 6. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, feliz sábado. Una vez más estamos aquí en su repasábado digital. Les deseamos el mejor día de hoy. La lección se titula Confianza solo en Cristo. Y estamos ya en la lección número 6 en el trimestre Uniendo el Cielo y la Tierra. Y aquí tenemos por invitada especial a Claudia. Claudia, muy bienvenida. Muchas gracias, Peliel. Muchas gracias por invitarme al repaso de la lección de nuestra iglesia en esta semana. Gracias por aceptar la invitación. Recordemos que estamos estudiando nuestra lección, así que los invitamos a que si no tienen la lección física, bajen la aplicación Sabbath School y ahí pueden ustedes también repasar y comentar con nosotros. El versículo de memoria se encuentra en Filipenses 3:10, pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a invitar a que inclinen su rostro para orar. Gracias te damos, mi Dios, por lo bueno que eres con nosotros, por tu misericordia. Ayúdanos a poder entender el mensaje que tú tienes preparado para nosotros y poderlo aplicar a nuestras vidas. Seguir creciendo en tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Y Filipenses 3:10 y 11 dice así: a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses 3:10 y 11. Aquí la lección, Claudia, está hablando acerca de que debemos de tener confianza solo en Cristo. ¿Alguna vez tú has tenido desconfianza de alguien o de algo? Sí, totalmente. Especialmente cuando no conocemos a las personas o la situación a la que nos enfrentamos, siempre sentimos temor, miedo, desconfianza, ¿verdad? A medida de que vamos tratando a las personas o vamos sintiéndonos más tranquilos con la situación, entonces nos entra la confianza, pero eso es muy normal. El sentir desconfianza hacia las personas que no conocemos es propio de nosotros. Ahora, ¿tú qué le dirías a alguien que apenas está conociendo a la iglesia adventista, no sabe pues qué es lo que hacemos nosotros, por qué lo hacemos? Por ejemplo, ¿cómo nos ganaríamos la confianza de esa persona? Bueno, acuérdate, la iglesia son sus miembros, ¿sí? Entonces, generalmente conoces conoces la iglesia por medio de sus miembros, con sus miembros con quien platicas, con quien te relacionas. De ellos viene a lo mejor el estudio, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es ahí como empiezan ellos a conocer o como empezamos nosotros mismos a conocer. Yo me acuerdo cuando empezamos en mi familia a visitar la iglesia, ¿sí? Fue una familia la que nos llevó a tener estudios bíblicos. Se daban estudios bíblicos, éramos varios vecinos, eran así como una reunión de barrio, ¿no? Entonces uno de las personas que venía a la iglesia, claro que en nuestra vida lo habíamos visto, sin embargo confiábamos en él, ¿verdad? Porque lo fuimos con el trato, el tiempo, el comer juntos, La convivencia. la convivencia, eso fue lo que nos hizo tener confianza y tener muy bonitos recuerdos y un agradecimiento con esa familia pues hasta la fecha. Sí. Así es bonito, pero muchas personas tienen desconfianza porque han sido defraudados, ¿verdad? Ha habido muchas iglesias que a lo mejor, de las cuales han salido decepcionados, a lo mejor inclusive de nuestra propia iglesia, a lo mejor alguno que otro ha salido decepcionado, pero recordemos que somos carne y la carne está en el pecado cuando no estamos trabajando con Cristo, ¿verdad? Tenemos muchas variaciones en donde nosotros, si no nos afianzamos a Jesús, que es la fuente del verdadero amor, en quien podemos depositar nuestra confianza, vamos a fallar. Tanto fallarle a las personas como ellos nos pueden fallar a nosotros, ¿verdad? Aquí vemos que debemos de poner nuestras prioridades
en el lugar correcto, vivir con la certeza del amor de Dios primeramente y disfrutar el presente de la promesa de salvación. Así que sin poner nuestra confianza en la carne. Este es uno de los consejos que da aquí en Filipenses 3:3, ¿verdad? No debemos de confiar 100% en las personas, debemos de confiar en lo que dice la palabra de Dios. Por eso Sí. debemos de escudriñarla, estudiar, para que no seamos engañados, no seamos defraudados. Y aquí Pablo, si recuerdan la lección pasada, hablaba de regocijarse aún en la tribulación. Pablo pasó por muchas cosas y pasó de ser, haz de cuenta, un hijo privilegiado con muchos nombres, era alguien que tenía poder, tenía un nivel, estatus muy alto, tenía dinero, era conocido por varios, no nada más en un lugar, sino en muchos lugares. Él dice que todo eso lo que tenía lo desechó como basura, ¿verdad? Lo desechó como basura porque dice que a pesar de que tenía todo eso, él carecía de la verdadera luz. Él carecía de la presencia de Cristo porque él estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Y aún pensando que hacía lo correcto. Así que él retoma esto como diciendo, bueno, todo lo voy a dejar como por basura porque yo persigo una meta. ¿Qué meta perseguimos todos los que nos llamamos cristianos, Claudia? Llegar al cielo. Llegar al cielo, así es. Esa es nuestra meta. Así es, así que nosotros debemos de vivir nuestras propias experiencias. A veces nos va a tocar vivir las experiencias un poco dolorosas, peligrosas, como los momentos que él pasó en la prisión, donde fue apedreado, donde lo mismo que él hacía con los cristianos que perseguía, lo mismo le tocó vivir, ¿verdad? Ahora estaba del otro lado. Ahora estaba del otro lado. Así que bueno, él se pone a pensar en lo que fue su vida pasada. ¿Te imaginas cómo sería si nosotros nos pudiéramos a pensar o analizar cómo fue nuestra vida pasada antes de Cristo? Sí, es increíble. Hablo de mí, ¿no? Yo llegué a la iglesia adolescente, 15 años, 14, 15 años, y el rumbo que mi vida tomó, sí, dentro de la iglesia ha sido, no sé cómo hubiera sido mi vida antes, pero sé que es mucho mejor ahora, sí. Las decisiones que mi madre tomó en su tiempo, sí, repercuten por generaciones, porque afectó mi vida y afectó la vida de mi hija y así sucesivamente. Entonces, realmente el aceptar a Cristo es una decisión que trasciende, ¿sí? Trasciende en esta vida y ya no digas en la otra. ¿Sí? En la, digamos, la salvación eterna, ¿sí? Son decisiones eternas, ¿sí? Son decisiones que tienen repercusión eterna, en la vida eterna. Sí, y también habla aquí de que, por ejemplo, muchas veces decimos, mira, son cristianos. Pues sí son buenas personas, pero no lo suficiente. Sí. Dudamos, ¿verdad? Porque ponemos que según los criterios del mundo o mundanal, no son de acuerdo a los preceptos de Dios, ¿verdad? Pero yo te pregunto esto, Claudia. Aquí estamos a hablar en un tema muy profundo donde estamos hablando de obras acompañadas de fe o de fe acompañadas de obras, Sí. ¿verdad? Pablo dice que él hizo todo. Él seguía la ley, guardaba la ley, él creía hacer el bien. Si tenía que perseguir a aquellos que estaban en contra de la ley de Dios, él lo hacía, ¿no? Con una convicción muy fuerte. Y él hizo lo que hizo. Pero esas obras fueron, ¿qué? Vanas y equivocadas, ¿verdad? Estaban encausadas equivocadamente. Sin embargo, él dijo, ok, voy a cambiar mi estilo de vida, lo voy a hacer. Ahora yo te pregunto esto, Claudia, y discúlpame que te agarre así. Cuando Jesús se encuentra en la cruz con el ladrón, ¿qué obras hizo ese ladrón? Pues todas malas.
El resto, o sea, de ese momento hacia atrás, por algo estaba ahí. Ujú. Sí, todas malas. Todas malas. Todas Sin malas. embargo, la misericordia de Dios Sí. lo alcanzó. En el último instante ¿Por de su qué lo vida. alcanzó? Porque Él lo pidió. Él le dijo, acuérdate de mí, Sí. considérame. Sí. Sí. Y creyó, tuvo fe Sí. en Jesús. Ahora nos vamos a poner en la otra punta. Cuando Jesús nació, Él nació de María y José, Sí. ¿verdad? En su hogar. Sabemos que fue obra del Espíritu Santo, pero Él no lo sabía, Sí. Él no le constaba. Él tenía que tener fe de que Él era el Hijo de Dios. Así Él tenía es. que tener fe que Él era el Mesías. Él tenía que tener fe en que esa responsabilidad tan grande que se le estaba explicando de lo que el papel que iba a desarrollar el Mesías, Él tenía que adoptarla y sin saber si lo iba a poder hacer. Por eso cuando fue tentado por Satanás, que le dijo, oye, tírate ahí, los ángeles te van a rescatar, oye, di que se Sí. conviertan las piedras en pan. Inclusive cuando hizo la oración en las bodas, que convirtió el agua en vino, yo me imagino que él tuvo que ejercer mucha fe, Sí. mucha fe. Sí. Y tener fe también cuando estaba ya a punto de la crucifixión, de decir que su sacrificio fuese suficiente para salvar a toda la humanidad. También tuvo que tener fe y tuvo que aferrarse a su Sí. Padre. Así somos nosotros los cristianos. Podemos enumerar infinidad de cosas que hemos hecho mal en el pasado o que a lo mejor algunos siguen haciendo, porque están luchando contra el pecado, están luchando porque somos carne, ¿verdad? Y aquí dice que bueno no hay ni uno solo, así que no nos podemos llamar buenos. Pero si comparamos la vida que teníamos en el pasado sin Cristo a lo que tenemos la vida en el presente con Cristo, Sí. yo pudiera decir, y te puedo asegurar tú que nos estás escuchando, que puedes encontrar diferencias. Sí. Diferencias. En la lección habla acerca de la vida pasada de Pablo, Ujú. ¿verdad? Porque es el personaje que estamos estudiando ahora. Me llama mucho la atención de qué manera él se enorgullecía de lo que era. ¿Y tú crees que tenía suficientes razones para enorgullecerse de qué hogar había nacido, de su educación? Pues sí, Yo también digo pienso que sí. Es como si te dijeran ahora, fíjate que el linaje de Jesús viene y tú eres Sí. Sí, directamente sí. la línea. No, pues súper orgullosa, ¿no? Y a quien conoces, Le le dices. enseñas, le muestras. Mira, te voy a platicar una historia así bien cortita. En la oficina que trabajo hay unas fotos, hay unos libros, hay unos registros de familia del dueño. O sea, y gente que llega a la oficina, llega, mira, él fue mi tío fue contador, y mira los registros que llevaba, libros antiquísimos, Oh, wow. mira la máquina de escribir que usaba, mira esto, y son cosas chiquitas, banales, ¿no? Ujú. Mira digamos, el currículum vitae de Pablo, el resumen, ¿no? De Pablo. Sí, Sí. Pablo dice, había sido circuncidado, pero no solamente circuncidado. En el octavo día. Circuncidado en el octavo día, como lo pide, como lo señala la ley, ¿no? Ujú. En otras palabras, era israelita de nacimiento, perteneciente al pueblo del pacto. Ujú. Imagínate los padres que educaron a Pablo. Sí, porque él obviamente no nació con todo eso. No, y aparte él era seguidor de, como pupil Sí. de Gamaliel. Sí. Y Gamaliel era alguien que tenía Sí, prestigio sí, también. pertenecía a la tribu de Benjamín, Ujú. venía de las ciudades más importantes de Israel, cuyo territorio, dice, incluía una de las ciudades más importantes de Israel. Pablo no solamente había sido hebreo, sino también fariseo, del Gamaliel el viejo. Ujú. Sí. Del Gamaliel el viejo. Estaba empapado del conocimiento acerca de la ley, de cómo debía de ser aplicada en cada situación,
al menos según la tradición. Así es, Docto. pero fíjate que todo eso lo cegaba a la verdad. Sí, no El tenía orgullo, el ego. lo principal, no lo tenía. Ujú. Le No faltaba el no amor. conocía a Cristo. No Ujú. conocía a Cristo Jesús. Dice que estaba profundamente instruido en la ley, Sí. pero desconocía muchas cosas. Y Sí. muchas veces nosotros podemos decir, sé que conozco el evangelio, conozco esto, conozco lo Sí. otro, pero aún así podemos Sí. fallar. Sí. Nos Sí. llenamos de tradiciones. Sí. No vamos a hablar mal de ninguna religión, pero hay religiones que tienen tradiciones y que muchas personas tú les preguntas, ¿y por qué haces esto? Sí. Y se quedan, no sé. Oye, ¿y por qué a esta persona le dicen profeta? No, pues la verdad no sé. Ujú. Entonces debemos de saber de dónde viene todo, ¿verdad? Para poder ejercer Sí. o sea, tomar una decisión que sea certeza, asertiva, Sí. en donde nadie nos engañe ni nos manipule, Sí. ¿verdad? Mira esa parte donde dice que Pablo era tan celoso de la ley que perseguía a la iglesia por considerarla una amenaza para el estilo de vida judío. Fíjate. Ujú. Según él, prescribía la ley. Curiosamente, aunque irreprensible en términos de esa justicia del origen humano. Bueno, yo quisiera ser como Pablo. Sí, realmente. O sea, esa pasión que él sentía, porque él verdaderamente creía que esto era la verdad. Ujú. Aunque ¿Sí? era una pasión mal encausada, Sí, sí, mal encausada. tenía exactamente. Sí. una buena intención. Sí, pero después del encuentro que tuvo con Jesús, cómo él se convierte, y así como era perseguidor de cristianos antes, ahora fue que perseguido. Perseguido, Fue de perseguidor a perseguido. perseguido. Ujú. Sí, nada más quisiera hacer ahí un comentario. Nosotros como cristianos debemos de cuidarnos de esto. Debemos de no utilizar la palabra de Dios o el Evangelio para juzgar, ¿sí? Para juzgar a otros, sino al contrario, con el amor que a nosotros nos trataron, con el amor que Jesús nos da, con que ese sea nuestro ejemplo, Así. ¿sí? Llámense hijos, familia, esposo, sí, amigos. No buscar dentro de la Escritura argumentos de juicio, sino de amor y compasión como el que tuvieron con nosotros, ¿sí? Ajá. Eso es lo que pienso, ¿sí? Y sabes que hay una parte donde explica lo que significaba o de dónde provenía el nombre de Saulo. 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 Saúl, primer rey de Israel, o sea, era grandeza, su nombre, ¿no? Pero Pablo, cuando cambia a Pablo, es algo más humilde, más pequeño. Sí. Él se sentía pequeñísimo. Sí. Y cuando nosotros nos sentimos grandes, nos enaltecemos. Por eso dice que vamos a ser, ¿qué? Los últimos. Sí, Pero cuando los que sean los últimos van a ser los primeros. primeros. Y aquí vemos que en Juan 15:16, aquí nos dice que el único que nos da los frutos o que nos permite llevar frutos es Dios. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Con esa certeza de que nosotros no somos nada, Él es el que nos escogió. Y hemos visto videos donde nos han presentado el universo y lo que va más allá del universo, lo que nuestros poquitos ojos pueden ver. Sí. No es nada comparado a lo que hay en el universo, nada. Así que somos miniaturas. Si tú piensas que una hormiga es pequeña Sí. o un microbio, una bacteria es pequeña, somos Sí. aún más pequeños que Sí. una bacteria. Así es. Y vemos aquí que la Biblia está llena de hermosas promesas en donde Dios nos toma en consideración como la niña de sus ojos. Él nos toma en consideración como que somos sus hijos, herederos suyos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, Él nos profundiza en ese conocimiento y en esas riquezas que tenemos si leemos la Biblia, porque hay sabiduría y hay ciencia, y la ciencia es de Dios, ¿verdad? Aquí dice que
¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Si Él es el principio y el fin. No podemos entender eso. Pero lo que sí podemos entender es de que nosotros debemos de darle la honra y la gloria a Dios. Eso es lo importante, como lo Sí. señala Pablo. Ujú. Pueden haber obstáculos que se presenten en tu vida, pero Sí. cuando tú tienes necesidad de Cristo y lo buscas a Él primeramente, todo lo demás llega por añadidura. Sí. Así que Ujú. aquí dice, Pablo utiliza un lenguaje que, como dices tú, Claudia, ay, se me hace bien complicado la manera en cómo habla. Y sí, Sí. sí habla complicado. Sí es. No es un lenguaje tan coloquial, más Ujú. fácil de entender. Pero si tú ves lo que él experimentó en su vida y cómo actuó, cómo se dirigía a los hermanos, Sí. a las iglesias primitivas, a las iglesias que empezaban, decía, me preocupo por ustedes y aunque no les vuelvo a repetir lo mismo, me preocupo por ustedes, oro por ustedes para que su fe no decaiga Los y para que visitaba, se escribía gocen, para que se cartas. regocijen. Hablando de regocijo, cuando él estaba en prisión, dices tú, ¿cómo puede alguien estar feliz de estar encerrado, sufriendo? No, pero él sí se gozaba. ¿Y por qué se gozaba? Ujú. Porque él decía, estoy haciendo lo correcto. Sí. Estoy haciendo, Sí. estoy, como dices tú, estoy del bando correcto. Sí, fue crucial, ¿no? Ujú. Su encuentro que tuvo con Jesús. Ahora, Ese yo sé encuentro que que tú eres, tuvo con tú eres Jesús. contadora, Sí, yo sé. Claudia. Y tú tienes un libro Sí. de contabilidad donde Bueno, tengo apuntas muchos. todo, Sí, apuntas y veo los de muchos y ves los también. de muchos también. Pues También mira, veo los de muchos. aquí Sí, Jesús nos enseña que tenemos un libro en donde todo lo que hagamos va a ser escrito, sí, así todo lo que hagamos. es escrito. Si nosotros pedimos perdón, dice que es Ujú. borrado y echado al olvido, así que Sí. ya no está en tu historia. ¿Qué tipo de historia quieres llevar tú en tu Uy, vida? Que se presente, que sea sí, expuesto al mundo, que sea sí, con el cual seremos juzgados, porque vamos a ser juzgados. Pablo había hecho infinidad de cosas atroces en nombre de la ley, en nombre de Dios, pero estaba haciendo algo sí, equivocado. sí. Ojalá que nosotros reflejemos el verdadero Jesús, que mostremos un camino donde sea verdadero, seamos honestos, nos preocupemos por el semejante, así como Pablo se preocupaba por las diferentes Sí. iglesias, ¿verdad? Ese amor. Sí, mira lo que dice aquí. Ujú. Su escala de valores cambió Mm. drásticamente, de la moneda del judaísmo A la del a la del cielo. cielo. Ujú. Yo quiero situarme en ese momento, ¿no? En que Pablo eh, tuvo ese encuentro con Jesús, esa caída, esos momentos en que quedó ciego, esa manera, eso que cambió su mente. Imagínate las personas que él conocía, a las que perseguía. Y en el primer momento pues no sabían lo que había en su mente, ¿no? Ujú. Y ahora que estaba actuando de esta manera, este está loco. No, es que fue un cambio drástico para Sí, los que lo conocían. sí, Decían, sí, bueno, es más, las personas que se rodeaban con él lo desconocían y las personas que eran perseguidas por él le tenían miedo. miedo, sí, Miedo. por supuesto. No podían Entonces, confiar en él. no es como que primero fue estudiando y lo fueron viendo que haciendo, había cambios a través de los años, no. Fue de un día hacia A otro. otro. O sea, Ajá. cuando Dios te toca, eres transformado y tu transformación se nota. La notan los que te rodean, la notas tú mismo, puedes sentir un gozo. Y aquí yo pienso que cuando ganamos para Cristo, somos encontrados en Él o por Él, o sea, Él nos encuentra. Aquí dice que él estaba en camino a Damasco y ¿quién fue el que lo encontró? Jesús, Se presentó a él y dijo, sí. Saulo, Saulo, ¿por qué me ¿Por persigues? qué me persigues? Sí, Ahora, no lo estaba persiguiendo a él físicamente, pero estaba persiguiendo a sus hijos, sí, a los que le amaban. sí.
Y aquí dice, imagínate llegar a hacer algo que tú piensas que está en lo correcto y cuando te das cuenta que no es. Sí. El Y- grado de arrepentimiento, sí. de remordimiento, pero dice que cuando Dios nos perdona, nos limpia, Sí. nos quita eso de nuestra mente, porque imagínate, alguien que vive con un remordimiento, yo creo que no tiene vida, Sí. no tiene vida. Siento que es como cuando vas manejando y te das cuenta que no vas en la dirección correcta, ¿sí? Automáticamente paras el carro y le das la vuelta y sigues. Ujú. Así siento que fue. Así Así fue. es. Ujú. Así es. Dice, Pablo había sido una estrella de rápido ascenso en el mundo del judaísmo. Imagínate todo el reconocimiento que tenía y toda la fama que había acumulado, dice, del primer siglo, dice, No al cualquiera, quedar, ¿no? No cualquiera. era único, al quedar ciego al ver a Jesús glorificado en el camino hacia Damasco, su vista espiritual fue corregida y ahora vio claramente. Imagínate qué remordimientos ha de haber sentido también, ¿no? Híjole, ¿cómo Ay, no me lo hice quiero esto? imaginar. Cuando ¿Cómo uno hice comete un aquello? error, Cuando híjole, cometes ¿qué un dices tú? error, dices, Ay, ¿qué ¿qué hice? ¿Cómo me hice? regreso? ¿Cómo? No puedes, Sí, no puedes regresar sí, para atrás lo que sí. hiciste. Pero bueno, no lo vuelves a hacer, Ujú. ¿sí? Y de ahí en adelante corriges tu dirección. Y así es Sí. Dios. Dios nos da una página en blanco. Exactamente. Que volvamos a empezar a escribir Exactamente. lo que queramos que sea escrito en este libro que se está escribiendo, tuyo y Sí, el mío. sí. ¿Qué es lo que quieres que permanezca ahí? Ujú. ¿Verdad? Y qué es lo que quieres que defina quién eres y qué es lo que Dios ha hecho por ti. Porque Dios ha hecho por nosotros mucho. Sí. Dios hizo por Pablo mucho para Sí. rescatarlo. Dice, Él vio en su corazón que era sincero. Sí. Era sincero en lo que él Ujú. creía que estaba haciendo Sí. correcto. Pero dice aquí que fue rescatado y fue transformado. Sí. Transformado. Sí, él es el carácter de Pablo, él fue el que le hizo retomar la dirección, mantenerse y hacerlo, porque así de apasional como era antes, Ujú. ahora es siendo cristiano. Así es. Y dice que el Sí, permanecer con el en... mismo fervor con y el- la misma ímpetu y la misma fuerza, ¿no? Ujú. Que Fíjate tenía que antes. dice aquí cuando estamos en Cristo, nuestra sabiduría cambia, nuestra justicia cambia, Sí. nuestra santificación cambia y obtenemos la redención por Cristo, Sí. porque Él va haciendo los cambios en nosotros día a día. Por eso dice Pablo que Él moría al yo Cada día. cada día. Ujú. Mira lo que dice aquí abajo. ¿Puede haber algo más valioso que la vida eterna en Cristo y en la tierra nueva? ¿Puede haber más valioso? ¿Puede haber algo más valioso que eso? No hay nada, No hay más, nada más valioso, ¿verdad? valioso. Sin embargo, los valores mundanos nos ciegan a muchos para no ver esa realidad. Hay una competencia inherente entre las cosas que se valoran aquí, dice, y las que se valoran en el cielo. La semejanza a Cristo y las almas salvadas. Dice, necesitamos solamente de Jesús, ¿no? Día a día, para hacer las decisiones adecuadas cada día. Cada día. Sí, Ujú. cada momento. Y cada sabes que se me hace un momento. dato curioso que hay personas que por años han estado buscando la fuente de la juventud porque quieren vivir eternamente, quieren vivir jóvenes y bellos, Pues aquí está. pero aquí está, aquí la Aquí tienen está, al aquí alcance de está. sus manos. Sí. Pero el mundo, dice, nos atrae a cosas banales, nos aleja de Dios y el enemigo es muy astuto porque él quiere quitarnos nuestra corona, quiere quitarnos ese derecho que tenemos de ser Sí. llamados hijos de Dios. Sí. Que Y perdamos. viene una pregunta aquí para reflexionar. Oh, sí. ¿Cuál es la clave para mantener nuestros ojos enfocados en lo que realmente importa? ¿Cuál es la clave? Luchamos entre lo urgente y lo importante, ¿sí? Y tristemente nos vamos hacia lo urgente, desde que nos levantamos en la mañana, ya me tengo que ir. Corremos hacia lo urgente y dejamos lo importante de lado. Lo que tiene más valor. Así es. Entonces, cuando Pero nosotros... fíjate que cambian las prioridades, ¿no? Sí. Yo me imagino que cuando estábamos más jóvenes,
mi prioridad a lo mejor era, ay, quiero verme más bonita, y me pintaba y me arreglaba, y ahora ya no, y no porque seamos fodongas, aclaro. Pero nuestras prioridades van cambiando. Sí. Vas pensando en que tengo que hacer esto en mi casa, en mi Sí. hogar, tengo que hacer esto para mis hijos, tengo que Sí. hacer esto para el ministerio, para la iglesia, y pones Sí. todo, Sí. haces tu acomodamiento y pasan los años y cambian tus prioridades. Exactamente. Pero lo que no debe de cambiar en nosotros Sí. es la prioridad que debe tener siempre Cristo. Cristo Sí. debe tener el número 1 en nuestra Sí. vida. Sí. Ser incluido en todo. Te digo, a veces no tienes que sentarte y orar media hora o leer la Biblia 20 minutos. Sí, un pensamiento. Señor, ayúdame. Sí, bendíceme en este día, cuídame, ayúdame en tal o X A cosa. poner en práctica lo que leí. Sí, y eso no toma ni un segundo. Sí, ni un segundo. Es darle la importancia a las cosas espirituales en nuestra vida, ¿sí? Y que no nos gane la urgencia, ¿sí? De nuestro trajinar, ¿no? En el día a día. Y aquí, bueno, ya ¿con qué te quedas, Claudia? Pues yo me quedo con la parte de Pablo, en donde dice que, bueno, me quedo con el ejemplo de él, ¿no? Una vez que encontró el camino que debe seguir, Date la vuelta. Dale la vuelta, ¿no? Dale la vuelta, deja atrás lo que ya pasó y sigue y endereza tu camino. Endereza tu camino. Con eso me quedo. Eso es, para mí es un ejemplo de vida. Sí. Es un ejemplo de vida. Así es. Y bueno, yo me quedo con que Pablo dejó su ego, su linaje, lo que venía, lo tomó como basura. Hacer algo así tiene que tener valor. Sí. Valor de dejar a lo mejor incluso a la familia. Sí. Dejar su hogar, dejar todo y seguir a Cristo. Y no vamos a decir que iba sin rumbo. Él sabía lo que tenía que hacer. Era mucho más grande. Era el propósito que Dios tenía para él era mucho más grande que andar persiguiendo. Y desde donde estaba, él escribió 13 libros. Wow. 13 cartas. Sí. Y todo eso lo seguimos leyendo hasta ahora. Fíjate. Así que es un legado muy bonito. Ojalá que cada uno de nosotros estudiemos más nuestra Biblia, estudiemos la palabra de Dios, apliquemos esto en nuestra vida, porque de seguro nos trae bendición, nos trae prosperidad, nos trae felicidad y nos trae la promesa de que todos seremos salvos por medio del sacrificio de Dios. Así es. Bueno, vamos a despedirnos en oración. ¿Nos despides en oración? Claro que sí. Cariñoso buen Jesús, te pido en esta mañana una bendición especial por cada una de las personas que escucharon este mensaje. Pon ellos, Señor, la motivación de saber más de ti, de escucharte, Señor, escuchar tu palabra, aprender de ti. Bendícelo, Señor, bendice este ministerio, porque te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Y recuerden suscribirse, compartir, estudiar su lección y hacer comentarios. Nos gustaría escuchar sus comentarios, sugerencias y saber que están conectados con nosotros. Que tengan un bendecido sábado. Continuemos con la programación. Confianza solo en Cristo. Lección 6.